Tenemos a continuación la última mesa de esta noche. Esta mesa está titulada Asuntos a considerar en arbitrajes con el Estado. Y su moderador es el doctor Álvaro Prealé Torres, socio del estudio Prealé Abogados. Como ponentes tenemos a los doctores Eric Franco Rejo, gerente legal de Engie Energía Perú, al doctor Alberto Caraipoma Arroyo, árbitro y profesor del Departamento Académico de Derecho de la PUC, y al doctor Juan Carlos Pinto Escobedo, socio del estudio Alba Pinto y Ponce de León Abogados. Por favor, fuertes aplausos para ellos. A continuación, vamos a cederle la palabra al doctor Álvaro Prealé Torres. Muchas gracias, agradeciendo por supuesto al Centro de Arbitraje de la Universidad Católica y a todos los presentes por su paciencia y esperando estar a la altura de su interés. El primer tema que vamos a tratar está referido a los efectos de las medidas cautelares en los contratos de obra a cargo del doctor Eric Franco. Entendemos que en materia de contratación pública estamos viendo ahora quizás con un grado mayor de aparición ya en la ejecución de los contratos, las resoluciones, situaciones y decisiones que generan en cualquiera de las partes el interés en obtener una protección vía medida cautelar. Lo estamos viendo a menudo, creo que básicamente en cualquier solución de controversias en un proceso arbitral aparece una solicitud de medida cautelar y esto genera una serie de situaciones que estamos seguros el doctor Eric Franco va a abordar. Quisiera poder atreverme a señalar que en estos momentos el pedido de las medidas cautelares es muy importante. Es muy importante porque uno circunscribe el grado de afectación y el grado de protección que solicita el tribunal y a veces el dictado de la decisión quizás abarque menos o quizás abarque más de lo que se necesita. Entonces es una situación que puede afectar, por supuesto, el interés público, el interés privado, el objeto del contrato, no es cualquier decisión y, sin embargo, en la medida que se hace, siempre es una posibilidad para las partes el poder plantearla y, evidentemente, es una decisión a someter a cualquier tribunal sobre ello, tiene pues implicancias muy importantes. Sin mayor preámbulo, le cedo la palabra al doctor Franco. Buenas noches. Agradezco al Centro de Arbitraje por la amable invitación. Es un honor para mí compartir la mesa con tan destacados colegas. El tema de mi participación es el impacto de las medidas cautelares en la ejecución de obras públicas. Lo primero que viene a nuestra mente cuando pensamos en medidas cautelares y obras públicas es la imagen de obras paralizadas que no solo no satisfacen las necesidades públicas que busca satisfacer, sino que además crean caos y el desperdicio de los fondos públicos. Cuando una obra se paraliza por un largo tiempo, es común que los materiales se deterioren o pierdan y que lo avanzado se perjudique, lo cual agrega un costo adicional. La Contraloría General de la República publicó un informe en marzo de este año en el que presenta cifras relativas a las obras paralizadas a julio del 2018. El informe identificó 867 obras paralizadas por un monto contratado de casi 17.000 millones de soles. 17.000 millones de soles. El presupuesto público destinado a obras en el 2018, según cifras del Banco Central de Reserva, fue de 31.500 millones de soles. Es decir, el monto de las obras paralizadas es superior al 50% del presupuesto anual destinado a obras. Sin duda, una situación muy lastimosa para un país que requiere hacer un uso eficiente de sus recursos. Otro dato interesante es la cuantificación de la brecha de infraestructura de acceso básico identificada por el Ministerio de Economía y Finanzas en el recientemente publicado Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad.
la cual asciende a 363.000 millones de soles. Para cerrar esa brecha, el Estado ha priorizado 52 proyectos, los cuales deberían ser ejecutados haciendo todo lo posible para que se logren implementar de manera exitosa. El informe de la Contraloría señala como las dos causas principales de la paralización de obras lo que califica como las deficiencias técnicas o incumplimiento contractual y, segunda causa, el arbitrajes. El informe no explica qué significa cada clasificación, lo cual nos deja la duda sobre qué tipo de situaciones específicas engloba cada una de ellas. Por mi parte, cuando pienso en las principales razones de las paralizaciones, viene a mi mente, en primer lugar, las situaciones donde hay interferencias que liberar o expropiaciones que realizar. Las situaciones donde se presenta un problema de interferencias o liberaciones de terrenos suelen generar efectivamente la imposibilidad de continuar con la obra, por lo cual representan un riesgo real para el avance. La segunda causa que identifico es el de las deficiencias en el expediente técnico. Las discusiones sobre si cierto alcance es o no un adicional y la demora en la aprobación o no de adicionales crea incertidumbre sobre el alcance de la obra que muchas veces las paraliza debido a que crean una afectación o inclusive una imposibilidad de continuar con la secuencia constructiva. Una tercera causa que identifico es la dificultad para relicitar una obra cuando se ha resuelto o declarado nulo un contrato. En dicho contexto, y considerando el tiempo asignado para mi participación, voy a focalizarme en un solo comentario con relación a las medidas cautelares y su impacto en las obras, el tema de la adecuación o proporcionalidad de la medida cautelar. Como sabemos, el artículo 47 del Decreto Legislativo 1071 establece que una vez constituido el Tribunal Arbitral, a petición de cualquiera de las partes, podrá adoptar las medidas cautelares que considere necesarias para garantizar la eficacia del laudo, pudiendo exigir las garantías que estime conveniente para asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios que pueda ocasionar la ejecución de la medida. Asimismo, queda claro que la medida cautelar que se solicite no debe estar dirigida a causar perjuicio a la contraparte de un modo desproporcionado, abusivo o innecesario, sino que debe estar orientada estrictamente a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva. En dicho contexto, se aprecia en diversos casos que los petitorios de las medidas cautelares solicitadas son extremadamente amplios y en algunos casos van más allá de la materia controvertida. Por ejemplo, imaginemos un caso en el cual la controversia radica en dilucidar si corresponde o no reconocer una solicitud de ampliación de plazo por 20 días, en la cual se presenta una solicitud de medida cautelar con el siguiente petitorio: que se ordene a la entidad que mantenga la situación de hecho y de derecho existente respecto del contrato, de modo que, a efecto de garantizar la eficacia del futuro laudo, se abstenga de 1. Resolver el contrato, 2. Aplicar penalidad por mora o subordinadamente se abstenga de cobrarla mediante descuentos de valorizaciones o mediante ejecución de las fianzas entregadas, 3. Intervenir económicamente en la obra, 4. Ejecutar las cartas fianza entregadas en la garantía de fiel cumplimiento y el adelanto directo y de materiales, 5. Exigir un nuevo calendario de obra, un calendario de avance de obra acelerado. Como se aprecia, el pedido cautelar es amplio y no se refiere a mantener el status quo con relación a los 20 días en controversia, sino es general. En dichas situaciones, de otorgarse la medida cautelar solicitada, las facultades, derechos o prerrogativas que corresponden a la entidad se verían afectadas. En tal sentido, se debe cuidar que se mantengan intactas las prerrogativas contractuales relacionadas a aquellas materias que no están directamente relacionadas a la solicitud de ampliación de plazo en cuestión. La medida cautelar debe tener estricta relación con el objeto de la controversia y el trasfondo de la misma, no debiendo excederse de lo que es materia de controversia, ni, por ello, tener un alcance abstracto o difuminado, sino contrariamente, lo más preciso y concreto posible. Así pues, lo que corresponde es que la medida cautelar se ciña a la materia controvertida y únicamente a aquello que esté directamente relacionado con ella, de modo que exista una relación de coherencia entre la medida y lo que se pretende garantizar. En otros términos,
tomando una cita de una resolución judicial, se puede decir que la adecuación no es otra cosa que la correlación que debe existir entre el pedido cautelar y la situación jurídica de la que es objeto. También se le conoce como la relación de coherencia y adecuación entre lo que se intenta garantizar y la medida solicitada como garantía, que debe ser congruente y proporcional con el objeto de su aseguramiento. En consecuencia, si se concede la medida, la misma solo debería mantener el status quo con relación a la materia controvertida, y por ello se podría plantear que la entidad considere como si los días no reconocidos por la denegatoria de la ampliación de plazo hubieran sido otorgados en términos de plazo, no reconociendo los mayores gastos generales, claro está. En otras palabras, que se considere para efecto del cálculo del plazo y avance como si se hubiera reconocido el íntegro de la ampliación de plazo y, si a pesar de ello existe atrasos o incumplimientos, la entidad mantiene expeditos todos sus derechos bajo el contrato, por ejemplo, en materia de resolución contractual, intervención económica, penalidades, ejecución de carta fianza y exigencia de un calendario de avance de obra acelerado. Así pues, uno de los tipos de medidas cautelares que en efecto pueden afectar significativamente las obras son aquellas que no son proporcionales a la materia controvertida. Los tribunales y las partes deben estar atentos a la adecuación de las medidas y argumentar adecuadamente cuando se excede dichos límites. Otro aspecto relacionado con esta discusión es el de la contracautela adecuada. Si vemos que una medida cautelar va a afectar el desarrollo de una obra, entonces la contracautela debe ser adecuada, de modo que sea una real garantía que cubra los daños y perjuicios que puede sufrir una de las partes por la medida concedida. En casos donde se puede apreciar una afectación real, probablemente una caución juratoria no sea suficiente y se requiera de una carta fianza. Sin perjuicio de lo anterior, se ve comúnmente que aun cuando se requiere una contracautela adecuada, no es usual que la parte afectada acredite los daños sufridos y se reclame una indemnización en caso que la otra parte pierda, con lo cual las contracautelas muchas veces se devuelven o dejan sin efecto sin ser usadas para su función de garantizar los daños sufridos. Este tema de la proporcionalidad, que aparentemente es básico, en realidad he visto en múltiples casos que se plantea petitorios desproporcionados, he visto algunas medidas concedidas de manera desproporcionada, he visto en otros casos que se ha acotado al concederla, y con relación a la contracautela también he visto muchas veces cauciones juratorias que no presentan realmente una garantía, y también he visto casos en los cuales se exige una carta fianza, después quien pidió la medida cautelar pierde el arbitraje y la parte que gana, a pesar de que ganó, no reclama los daños causados por la medida cautelar, con lo cual se termina devolviendo la carta fianza. Es una situación interesante porque también procesalmente es bastante retador plantear una manera adecuada de reclamar los daños sufridos en el propio proceso, ¿no? En la medida en que este es un tema que se termina determinando en el laudo, con lo cual no habría oportunidad de contradictorio en realidad con relación a los daños causados. Un tema muy interesante en realidad. Bien, opto por una intervención corta y quizás después hay lugar para un mayor debate. Dado el tiempo asignado, con lo dicho concluyo mi exposición y dejo espacio para el debate. Gracias. Muchas gracias. A continuación, el doctor Alberto Cairampoma va a hablar sobre la arbitrabilidad de las decisiones de los organismos reguladores. Aprovechando el tema de introducción, donde podemos apreciar que básicamente mucho de las discusiones pueden generarse a través de lo que se actúa en los procesos arbitrales, y no me cansaré de decirlo en casi todas las intervenciones que he tenido en foro, en conferencias o incluso en los procesos arbitrales o oportunidades de conversar con cualquier persona que conoce el tema. Lo que se debate en los procesos arbitrales muchas veces es el camino a lo que finalmente puede ser una solución
que todos estamos buscando. Las controversias en general representan siempre la posibilidad de encontrar soluciones y por eso para el caso que nos toca a continuación encontramos justamente en la actualidad muchos problemas que están siendo dilucidados en la vía arbitral referida a la intervención o no de los organismos reguladores y la calidad en la que intervienen, como tercero, como testigo, como coadyuvante, en fin. Todos esos temas que aparentemente podrían ser estrictamente teóricos, sin embargo, tienen una gran importancia, porque ahora incluso cuando se hace el diseño de una estrategia para tratar de solucionar una controversia, los abogados tenemos que pensar hasta la posibilidad que este caso se vaya al Poder Judicial. Entonces, sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor. Ok, muchas gracias. No quiero comenzar sin dar mi agradecimiento a los organizadores de este evento, a la invitación que han tenido a bien formular, y más aún cuando estamos en la celebración de los 100 años de nuestra querida facultad, ¿no? O sea, un congreso como este realza esa celebración. Yo voy a poner, porque ya deben estar cansados, ¿no? 15 minutos, en los 15 minutos me va a pasar una electricidad, entonces me va a obligar a detenerme. Fíjense, a mí me han pedido hablar sobre la arbitrabilidad de las decisiones de los organismos reguladores, ¿sí? Yo he traído dos temas, he dividido en dos preguntas. Voy a ver si el tiempo me alcanza. Para el primero, de todas maneras, ¿sí? ¿Se pueden arbitrar las decisiones de los organismos reguladores? Y la segunda, ¿los organismos reguladores pueden formar parte de los arbitrajes? ¿No? Esto a propósito del caso Citran y les voy a explicar por qué. El primer tema lo he titulado Marco conceptual, fundamentos de derecho administrativo que se deben tomar en cuenta. Porque creo, ¿no?, que en los fundamentos de derecho administrativo podemos dar una buena lectura a este inconveniente, a esta falta de claridad que existe en nuestro ordenamiento jurídico. Voy a pasar algunas cosas muy rápidas, pero sirven, créanme, sirven para dar una correcta lectura, como les decía, a las normas del ordenamiento. Aquí nosotros tenemos un gráfico que yo siempre lo utilizo para clases vinculadas a derecho administrativo económico. En el primer gráfico, en el grande, ustedes pueden advertir que no es más que el diseño institucional peruano. Tenemos el mercado, libre competencia, libre iniciativa privada, ofertantes, demandantes, los precios se establecen en el mercado y la libre iniciativa impulsa la economía. Eso está establecido en el régimen económico de la Constitución. No obstante, en ese mercado existe una zona intermedia cuando estamos ante algunas actividades de especial interés público. Por ejemplo, cuando el Estado es titular de recursos naturales. Piensen ustedes en la minería, piensen ustedes en recursos hídricos, piensen en hidrocarburos líquidos. Ahí ya el Estado no deja que solo la iniciativa, sino existe un régimen jurídico especial donde, fíjense, se regulan los títulos habilitantes. Por ejemplo, en hidrocarburos, los contratos de licencia. En el régimen de recursos hídricos, las autorizaciones y propiamente licencias y permisos. En el caso de minería tenemos la concesión. Hay toda una discusión sobre el acto administrativo, ¿no es cierto?, si es un contrato o no. Entonces tenemos un marco intermedio. Ahí dice OTES, organismos técnicos especializados. Estos organismos técnicos especializados tienen una función básica que es supervisar, fiscalizar que estas actividades se desarrollen en armonía. ¿Por qué está punteado? Porque esa libre competencia se aspira, se busca que esas reglas de libre competencia se den en estos mercados. ¿De acuerdo? Finalmente tenemos el círculo pequeño, el de los organismos reguladores, de los servicios públicos. ¿Qué son servicios públicos en nuestro ordenamiento jurídico? Aquellas actividades esenciales que se han establecido por ley como tales y por lo tanto tienen un régimen jurídico especial. ¿Por qué me interesa esto? Porque estamos comenzando a hablar de los organismos reguladores. Porque advertimos que a diferencia de los otros mercados donde hay regulación social por parte del Estado, en el caso de los servicios públicos hay regulación económica. Y concretamente respecto de una función específica del regulador,
establecer tarifas, algo que no se puede hacer en el resto del mercado. En el caso de servicios públicos, los reguladores establecen tarifas, precios públicos. Dejan de lado, fíjense, la libertad de empresa, la libre iniciativa privada en ese sentido. ¿Por qué? Porque existe una justificación. Estas actividades son de necesidad y por lo tanto están sujetas a principios de continuidad, de universalidad, de adaptabilidad, de igualdad. Y este régimen jurídico que ha hecho en nuestro ordenamiento jurídico que tengamos un organismo regulador. Fíjense. Y aquí quiero que presten atención, anoten, porque luego va a ser importante para las conclusiones a las que voy a arribar. Los reguladores son organismos del Estado, eso queda clarísimo, pero que tienen una relación tanto con el Estado como concedente, ¿sí?, con el concesionario y con los usuarios. Pero en el régimen jurídico se ha establecido que estos reguladores deben tener autonomía e independencia. ¿Para qué? Para que esa función de regulación económica, establecer tarifas, sea autónoma, sea desde la perspectiva técnica, neutral. No responda a los intereses, por ejemplo, del gobierno de turno, que podría, en función a si está en un régimen o en un periodo electoral o no, querer que las tarifas bajen o suban. O el concesionario que siempre va a querer que las tarifas estén por arriba. O los usuarios que siempre van a querer que las tarifas bajen. Entonces el regulador tiene una función, ¿no es cierto?, dentro del Estado, forma parte del Estado, pero debe ser neutral. Y esto me sirve a mí, ¿no?, en la regulación. Hay una especie de cóctel, ¿no? Hay algunos requisitos necesarios, indispensables a tomar en consideración. Cuando se hace regulación económica, el regulador debe tomar en consideración los precios, la calidad, la inversión, la innovación, las condiciones. Esto quiere decir no estar sujeto a un interés particular, sino hacer que el servicio público funcione de manera eficiente. Eso es lo que queremos en el ordenamiento jurídico. Viene el tema de la arbitrabilidad de las decisiones de los organismos reguladores. Para eso me han invitado, no para hacer una clase de Derecho Administrativo Económico. Fíjense, ustedes, yo creo que con los fundamentos de Derecho Administrativo se puede dar una respuesta a esta pregunta. Nosotros tenemos dos tipos de relaciones. Una relación del Estado concedente, ojo, concedente puede ser un ministerio, puede ser un gobierno regional, un gobierno local. Concesionario, cuya relación es jurídica contractual. Y luego tiene el concesionario mismo otra relación, ya con el organismo regulador, pero en una relación administrativa, jurídica administrativa. ¿De acuerdo? Son dos relaciones totalmente distintas, es por eso que he puesto las líneas punteadas. ¿Y qué sucede? Cuando nos preguntamos si las decisiones de los organismos reguladores pueden ser arbitrables o no, hay que pensar en qué funciones cumplen. ¿Y cuáles son estas? Función regulatoria, establecer tarifas. Función en el ejercicio de la potestad punitiva, sancionadora. La función de solucionar controversias o solucionar reclamos. Todo eso lo hace en base a las prerrogativas y potestades que le otorga el ordenamiento con las competencias que ejerce en determinado sector. Si esto ha quedado claro, nos preguntamos, oye, ¿cómo se ejerce el control en ambas relaciones jurídicas? Y otra vez en la línea de tratar de aclarar las cosas, ¿no? Cuando estamos hablando de la relación jurídica contractual y surge una controversia, evidentemente, porque está establecido así en las cláusulas contractuales, y nuestro ordenamiento jurídico, como bien lo sabemos, establece el arbitraje más para este tipo de contratos. Las razones no las vamos a discutir, está así, es el arbitraje. Mientras que cuando existe en la relación jurídica administrativa, ojo, no controversial, estamos hablando de una autoridad que está ejerciendo funciones administrativas a través de procedimientos administrativos.
Entonces ahí no hablamos de controversias, ahí hablamos de posibilidad que se genere alguna indefensión al administrado, a su esfera jurídica. Y por lo tanto, los mecanismos de control van a ser los que habiliten el ordenamiento. ¿Cuáles son? Los recursos y el contencioso administrativo. Esto que parece claro, teóricamente hablando, ha generado toda una especie de controversia, posiciones en nuestro querido país. Y voy a tratar de ir, ¿no es cierto?, resolviendo el tema utilizando estos fundamentos de derecho administrativo. En la relación Estado, organismo regulador y concesionario, por lo tanto, ¿qué hay? Hay actos administrativos, actos de administración interna, actos materiales que tienen sus cauces procedimentales. Ahí se utiliza la Ley de Procedimiento Administrativo General y se utiliza, creo que sí coinciden, y ahí se utilizan, ¿no es cierto?, los recursos, reconsideración, apelación, revisión, dependiendo de la estructura del organismo, y si consideran que en sede administrativa se está causando indefensión, si ese acto administrativo, fíjese, no cumple con los requisitos de validez, de competencia, de procedimiento regular, de objeto, de motivación, se va al juez, al contencioso administrativo. Que Alberto, es que no nos gusta el Poder Judicial, esa es otra cosa. Nuestro ordenamiento no ha pensado en que este tipo de relaciones jurídicas administrativas sean resueltas vía arbitraje. ¿De acuerdo? Mientras que en las resoluciones o en las controversias, nuestro ordenamiento sí ha establecido la posibilidad de que sea el arbitraje el mecanismo. Esto legislativamente, en el caso de las APPs, ojo, dentro del mundo de los contratos administrativos hay muchas modalidades. Una de ellas son las APPs y de hecho es lo que se está fomentando. Esto ha sido resuelto, ¿no? ¿Qué dice? Las decisiones de organismos reguladores u otras entidades que se dicten en ejecución de sus competencias administrativas atribuidas por norma expresa, cuya vía de reclamo es la vía administrativa. Le está diciendo normativamente lo que yo les acabo de explicar teóricamente. Pero a veces no queda claro. Entonces, donde sí hay, y no sé si el tiempo me va a dar, me quedan 3 minutos, voy a tratar de plantear cuáles son los problemas, y esto sí es más complicado, ¿sí? Si el regulador debe formar parte o no de los arbitrajes. Eso es más complicado. Está iniciando la cuenta regresiva. Tengo que precisar, antes de entrar a la presentación, 2 cosas importantes que no se pueden dejar de tomar en consideración. Existen en nuestro ordenamiento 4 organismos reguladores. ¿Y por qué hablamos del caso peculiar de OCITRAN? Porque los 3 restantes, OCIPTEL, OCINERMIN y SUNAS, no tienen los problemas que se presentan. ¿Y saben por qué? Es un tema conceptual también. En los servicios públicos domiciliarios, esto es doctrina, agua potable, gas natural, electricidad, telecomunicaciones, servicios públicos domiciliarios, apúntenlo, hay leyes generales y reglamentos. Por lo tanto, la regulación está establecida normativamente, a diferencia de las infraestructuras de transporte. La infraestructura de transporte, excepto el ámbito ferroviario, que tiene una ley general y un reglamento, el resto de actividades de infraestructura no tienen leyes generales y reglamento. Y esto genera, en la realidad, que la regulación esté contenida en el contrato de concesión, en el contrato de APP. Y aquí viene el protagonismo que tiene, a diferencia de los otros organismos, el OCITRAN. ¿Por qué? Porque ingresa en nuestro ordenamiento dentro del ciclo de inversión. Se prevé que el regulador, OCITRAN, forme parte del circuito. Y es aquí donde nos hemos entrampado. ¿Por qué? Porque se señala con justa razón dentro del análisis, oye, ¿va a formar parte o puede formar parte? ¿En qué calidad? ¿Cuál va a ser la naturaleza jurídica? Cuando nosotros revisamos tribunales o casos, vemos que en algunos casos sí han aceptado, en otros casos han rechazado, en algunos casos es tercero coadyuvante, en otros casos no. Y hay en doctrina, incluso esto es más rico.
Yo con esto voy a ir terminando. En nuestro ordenamiento jurídico, tanto en el decreto legislativo 1362 como en su reglamento, se ha señalado y se ha regulado, ¿no es cierto?, al respecto. ¿Y qué dice el decreto legislativo 1362? La entidad pública titular del proyecto garantiza la participación oportuna de los organismos reguladores en los procesos arbitrales. Oye, espera un rato, pero no era neutral, no era... ¿en qué calidad? Y tú dices, para coadyuvar al debido patrocinio del Estado. ¿Y se acuerdan ustedes el triángulo? Donde requería de autonomía, de neutralidad. ¿Cómo hacemos con eso? Ojo, es una crítica constructiva, porque la norma, la electricidad, vamos a detenerla, si me permite, me dan un par de minutos para cerrar. La norma señala esto que puede ser muy poderoso, para coadyuvar al patrocinio del Estado. Parece que está tomando una posición respecto de cuál va a ser el rol del regulador dentro de los arbitrajes. El árbitro o tribunal arbitral respectivo tiene la obligación de permitir la participación de los organismos reguladores en los procesos arbitrales en los que se discutan decisiones y materias vinculadas a su competencia. Pero ¿no era que su competencia tiene un cauce que es procedimental? Si esto, fíjense, desde la perspectiva administrativa queda poco clara, imagínense ustedes en el ámbito del arbitraje. Y por último, en el reglamento se dice, en la misma línea, la obligación de los árbitros de permitir la participación del organismo regulador es para los procesos arbitrales en los que se discutan decisiones y materias vinculadas a la competencia de dicho organismo regulador. ¿Qué se debe entender para ser propositivos y no ser críticos, no es cierto? Porque podríamos pensar en, oye, esto tiene que reformularse. En el caso de los organismos regulados, concretamente en el caso de OCITRAN, habría que ver cuál ha sido el rol que ha tenido dentro del proceso y qué es lo que se está discutiendo. O sea, vale, si vamos a apelar a la teoría de Einstein, todo es relativo, ¿no es cierto? Va a depender del caso. Si el caso amerita, pero esto es un caso por caso, pero donde hay claridad o donde debería haber claridad respecto de la participación de los reguladores en los arbitrajes, es que no pueden ser parte. Y esto de ser coadyuvantes del Estado también debería tomarse en consideración. Un tercero, sí, ¿no? Amicus curiae, que no esté vinculado a... Son temas que quedan pendientes de analizar, son temas que vamos a ir viendo cómo se desarrollan a lo largo de estos años, son temas en los que se debe discutir, se debe reflexionar, y yo agradezco, ¿no?, que me hayan permitido hacer estas reflexiones. No es un tema acabado, no he traído certezas, hay muchas dudas y con eso les dejo. Muchas gracias. Bueno, a continuación el doctor Juan Carlos Pinto nos va a hablar sobre la resolución contractual en materia de contratación pública. Como ustedes conocen, la resolución contractual pues debería ser lo último de las posibilidades ante la ejecución de un contrato. Nadie quiere llegar a una resolución contractual porque eso evidentemente implica un retraso en la ejecución de la obra, pero parece que a veces ya no hay mayor solución que llegar a ello. Dentro del arbitraje, ya que estamos en un congreso de arbitraje, se plantean muchas posibilidades y discusiones en torno a este tema, algunas de las cuales entiendo el doctor Pinto va a encarar, como por ejemplo podría ser, ¿puede un tribunal declarar la resolución de un contrato no obstante que las partes no lo hayan resuelto en ejecución, sino solo haya sido propuesto en la demanda de arbitraje? Para empezar, ahí hay un tema, porque si no se ha generado una controversia, ¿cómo así se puede ir al arbitraje? En fin, tenemos también, lamentablemente, a veces no acumuladas, ambas partes resuelven el contrato y se hacen un arbitraje por cada una de las acciones de las partes al momento de resolver,
y es cuando entiendo lo ideal sería que pudiera haber una acumulación, pero a veces pues no se puede de acuerdo al propio pacto entre las partes al momento en que han decidido establecer sus fórmulas de arbitraje. Entonces tenemos lo que debería ser lo último a lo que se llegue en la ejecución de un contrato, ni siquiera en el arbitraje tiene una solución fácil, sino puede tener una solución que de larga data. E incluso dentro de ese problema pueden haber medidas cautelares, como ya hemos tratado en esta misma etapa de intervenciones, lo cual complica mucho el asunto. Entonces, sin mayor preámbulo, le dejo la palabra al doctor Pin. Gracias, Álvaro. Bueno, quiero partir por agradecerles estar todavía sentados a esta hora de la noche, un viernes. A la doctora Marlene Anchante y a Silvia Rodríguez por permitirme estar acá con ustedes para compartir algunas ideas sobre esa materia que nos tiene a todos congregados, ¿no? Y también aprovechar para felicitar a la Facultad de Derecho por su aniversario y al Centro también por su 20 aniversario. Bueno, para empezar, debemos partir por preguntarnos qué entendemos por resolución contractual. Pues, ¿no? Significa, como ya sabemos, la disolución del vínculo, la extinción de la relación jurídica. Normalmente esto es operada por una de las partes y bueno, dependiendo el tipo de resolución, pues va a seguir determinado procedimiento. Yo no quiero aburrirlos con los tipos de resolución contractual, los plazos, los procedimientos, así que vamos a saltar todo esto que tranquilamente lo van a poder leer en la ley, en la norma. Por ejemplo, una causal de disolución de un vínculo, ¿no? Principalmente, la Ley de Contrataciones del Estado establece en su artículo 36 que cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido en el reglamento o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes. Pues bueno, de igual modo, el reglamento de la ley establece pues, las causales de resolución, el procedimiento de resolución del contrato, los efectos de la resolución y también lo que es aplicable en materia de obras. Pues bueno, la ley de contrataciones básicamente nos explica lo que pasa con la resolución del contrato, pero yo quiero, como adelantó un poco Álvaro, retarlos a pensar un tema que une el arbitraje con la materia de contratación pública y es justamente la facultad de los árbitros para declarar resuelto un contrato. Y si el tiempo me lo permite, quizá también contarles algún caso de resolución contractual por acumulación de máxima penalidad. Bueno, la pregunta es, ¿puede someterse ante un tribunal arbitral la siguiente pretensión? Y es que esta estaría definida como si el tribunal puede declarar resuelto un contrato. Bueno, lo normal es que una de las partes resuelva el contrato y que se someta a la competencia de un tribunal arbitral la posibilidad de declarar válida esa resolución, nula la misma, eficaz o no. Obviamente el árbitro pues verificará si el procedimiento se ha seguido. Eso es más o menos lo normal, ¿no? Una pretensión declarativa para que el árbitro se pronuncie sobre la validez del acto resolutivo. Y en eso no hay duda de la competencia que tienen los árbitros, pues es plena. ¿Dónde está el problema? Cuando piden al árbitro que él declare la resolución del vínculo sin que las partes hayan resuelto el contrato. A veces tenemos una obra que empezó en el 2003, se paralizó y ninguna de las partes tuvo pues la diligencia como para intimar a la otra en relación con cumplimiento de obligaciones y resolver el contrato. Y finalmente a veces la entidad quiere ya dejar que ese zombie siga caminando y somete a arbitraje pretensiones relacionadas con máxima penalidad que pueden derivar en una resolución de contrato y pueden solicitar al árbitro. Ha pasado, he visto varios laudos y justo por eso es que me animé a plantearles ese tema. Otro tipo de situaciones es aquellas pretensiones en donde te dicen, bueno, declare señor árbitro que la resolución practicada por la entidad es nula. Seguidamente declare que mi resolución contractual es válida.
Y si tampoco tengo la suerte de que mi pretensión sea amparada, pues declare usted resuelto el contrato. La pregunta es si es que en esta tercera posibilidad los árbitros tienen competencia para ello o no. Es un poco para pensar, ¿no? Quien cree que el tema está zanjado, pues se equivoca. Es evidente que en materia civil, en materia comercial, pues lo tienen bastante claro, esto sí es posible, pero en contratación pública quizá surgen algunas dudas. Han habido un par de laudos que se los voy a mostrar, uno más antiguo que el otro, pero a partir del cual diversos profesores, colegas, árbitros con los cuales he conversado este tema, han manifestado posiciones contrarias. Bueno, la pregunta es si pueden y la otra es si no pueden, ¿no? Este laudo arbitral es emitido por un tribunal y es la más sencilla de las posiciones que dicen que los árbitros no pueden, ¿no? Me voy a permitir leerlo. Dice: en aquel entonces el 167 del reglamento establece que cualquiera de las partes puede poner fin al contrato por un hecho sobreviniente a la suscripción del mismo, siempre que se encuentre previsto expresamente en el contrato con sujeción a la ley. Por igual motivo se puede resolver el contrato en forma parcial, dependiendo de los alcances del incumplimiento, de la naturaleza de las prestaciones o de algún otro factor relevante, siempre y cuando sea posible sin afectar el contrato en su conjunto. Eso decía la norma en ese entonces. Y el razonamiento del tribunal es: adviértase que la normativa restringe la potestad de resolver el contrato únicamente a las partes por un hecho sobreviniente a la suscripción del mismo, siempre que se encuentre previsto expresamente en el contrato con sujeción a la ley. Y dice el tribunal: la pretensión propone que el tribunal arbitral declare resuelto el contrato por la causal de haber perdido interés en el estudio contratado por haber cambiado la correlación a su modelo de transporte. Siendo este un arbitraje de derecho, el tribunal arbitral no puede representar a ninguna de las partes y resolver el contrato infringiendo la normativa del inciso C del artículo 40 de la ley, concordante con el reglamento, y menos sustentar dicha decisión en el supuesto inexistente falta de interés. Ergo, concluye que es improcedente la pretensión. Bueno, se aúna a ese razonamiento aquellos que también lo sostienen el principio de legalidad, indican que las normas de contratación pública son normas de derecho público y estas son pues imperativas casi en su totalidad de orden público, que respecto a las cuales uno no puede apartarse o interpretar de forma contraria. Bueno, justo les he traído un ejemplo de la posición contraria y bueno, el tema es cuando nos ponemos a pensar. Yo no quiero que interpreten que yo adopto una u otra posición, quiero plantearles el problema para que ustedes también lo piensen, ¿no? ¿Se puede? La competencia es respecto de las controversias derivadas de la ejecución del contrato. Y bueno, y respecto de aquellas materias sobre las cuales las partes puedan disponer. La pregunta es si pueden disponer de la resolución del contrato. Se entiende que con la normativa actual, y creo que desde siempre, cada parte podría resolver el contrato. Y entonces, ¿dónde surge la limitación para someter al árbitro esta materia sobre la cual las partes podrían disponer? Todos coincidiremos en que las prohibiciones sobre materia arbitrable o no arbitrable deben ser expresas. No existe una prohibición así de tajante en el reglamento ni en la ley. Y una pregunta muy válida también podría ser: ¿por qué es que la norma contempla la posibilidad de que los árbitros puedan declarar la nulidad del contrato? ¿Por qué interpretar que la resolución no podría ser también sometida a su competencia? Esto está en el artículo 44 de la ley. Este es un laudo, creo que está bastante pequeño, con lo cual me disculpo un poco. Voy a tratar de leer las partes más relevantes. Bueno, no, mejor se los resumo. El tribunal de algún modo razona en base a la cuarta disposición
complementaria de la ley de arbitraje que establece que a partir de la entrada del decreto legislativo, todas las referencias legales a jueces a efectos de resolver una controversia o tomar una decisión podrán también entenderse referidas a un tribunal arbitral siempre que se trate de una materia susceptible de arbitraje y que existe de por medio de un convenio arbitral celebrado entre las partes, con lo cual juez y árbitro deberían ser equiparables. Sabemos que la función jurisdiccional ejercida por los árbitros no es una plena en tanto carecen pues, de corte ejecutivo, pero debería ser plena respecto de aquellas controversias que las partes someten a conocimiento de los árbitros. El laudo desarrolla un poco esta facultad que tienen los árbitros y concluye que sí pueden resolver el contrato. Y la primera sala comercial, no hace mucho, emitió una sentencia porque obviamente ese laudo fue sometido a anulación. Y la sala señala, al respecto debemos señalar que la pretensión de anulación del laudo debe desestimarse, por cuanto si bien el laudo arbitral de derecho ha manifestado que en relación a la pretensión de resolución contractual sometida a competencia de este tribunal, la norma de contrataciones públicas no posee regulación respecto a la resolución de contratos solicitados a una autoridad arbitral, es decir, que si bien existe una omisión regulativa en cuanto a la pretensión de resolución contractual sometida a competencia del tribunal, también es verdad que los mismos fundamentaron la razón por la que consideran que pese a dicha omisión sí se encuentran facultados para emitir un pronunciamiento sobre la resolución del contrato por causa imputable a este gobierno regional, sustentándose en lo siguiente. No resulta adecuado ni lógico, menos frente a una pretensión de resolución contractual, mantener vivo un contrato que no puede ser cumplido. En consecuencia, a criterio de este tribunal, resulta perfectamente posible la emisión de una declaración en derecho, un pronunciamiento por parte del juzgador, declarando la resolución del contrato. En ese sentido, resulta necesario citar de manera referencia a los artículos 1428, 1429 y 1430, y siguientes que abordan la resolución contractual. Esos son los del Código Civil, claro, ¿no? Resulta innegable la facultad que poseen los jueces de declarar resueltos los contratos y dicha facultad también la posee el tribunal arbitral desde que se recurre al arbitraje como jurisdicción en la Constitución. En ese sentido, dice la sala, estando a que el tribunal arbitral para emitir pronunciamiento en relación con la pretensión de resolución contractual sometida a su competencia, ha señalado razones fácticas y normativas, no corresponde estimar el referido agravio del gobierno regional. Entonces tenemos dos laudos que dicen totalmente lo contrario y tenemos una reciente resolución de la sala que declara infundada una anulación que la plantea. ¿Cómo resolverían ustedes? Es la pregunta. Quizá de aquí pueda salir alguna investigación, los reto a eso. Tenía un caso bastante simpático, tengo 5 minutos, voy a tratar de correr con esto. En este contrato se había establecido que, bueno, una empresa supervisora oferta un plantel técnico de 15 profesionales y con ello gana la buena prueba y suscribe un contrato. En la cláusula 25ª se establece que el supervisor utilizará el personal calificado, no estando permitido cambios, salvo por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados. Pero, curiosamente, después de suscrito el contrato y ya intercambiado alguna documentación, aparecen algunos cambios del plantel técnico. Mediante oficio 87, el gerente de la unidad gerencial de obras comunica al consorcio que este había solicitado el cambio de diversos especialistas. Y luego de la evaluación se aceptan los cambios. Pero ¿qué pasa con la aceptación de los cambios? A criterio de la entidad, esto no le impide aplicar las penalidades que establece el contrato. La pregunta es si se pueden cambiar a 12 profesionales de 15 ofertados. Pareciera que hubiesen querido timar a la entidad, ofertando algo que no poseían o no tenían totalmente claro y al final terminaron cambiando a todos los profesionales. En síntesis, la citada cláusula establece como regla general que no debe cambiarse el personal calificado salvo caso fortuito o fuerza mayor. Y para el supervisor,
el hecho que todos hayan renunciado es algo que pues, parte del derecho al trabajo, es irresistible, imprevisible y bueno, ahora todos a la vez también bastante coincidencia. Pero dice que esa es justamente la causal de fuerza mayor, ¿no? Obviamente el tribunal aquí dijo que eso no era causal, un supuesto caso fortuito fuerza mayor. Y sobre la penalidad pactada, me queda un minuto y pediré por favor un par nada más para culminar. La acumulación de penalidad hizo que justamente devenga en una resolución de contrato, porque acumuló más del 10%. ¿Cómo resolverían ustedes? ¿Se puede o no se puede cambiar a 12 profesionales de 15? Pareciera que debería ser justa la penalidad, justa la resolución contractual. Sin embargo, hay una cláusula del contrato que permitía que las partes, mejor dicho, que establecía que la penalidad se aplicaba desde el inicio de la ejecución del servicio. Y la ejecución del servicio debía darse con una comunicación expresa en donde se dijese a partir del día 20-30 empieza el servicio. Pues justamente esta carta no se da sino hasta después que se solicitan los cambios y después que estos se aprueban. El servicio inicia con los nuevos profesionales y la pregunta ahí es ¿cuál fue la común intención de las partes? Similar a un partido de fútbol en donde antes de empezar el partido se hacen cambios en el camerín y se cambia a casi todo el equipo, pues parece que en este contrato eso fue lo que quisieron las partes. ¿Cuál es la común intención de las partes? Es lo que también tienen que revisar al momento de redactar sus contratos, qué es lo que quieren y qué es lo que terminan expresando. La resolución es una figura que sanciona pues esta relación jurídica con su extinción. Y tanto árbitros como partes contractuales tienen que saber bien descifrar cuál es la intención de las partes. En este caso, el laudo declaró que las penalidades no eran aplicables. El supuesto de hecho nunca se dio porque los cambios se dieron antes del inicio de la ejecución del servicio. Ya para terminar, y aprovechando pues que tengo, creo, si no me equivoco, la última exposición de la mesa y con esto del Congreso, quisiera aprovechar para dejarles una pequeña reflexión. Y es sobre el arbitraje que practicamos en contratación pública. Este sigue siendo un arbitraje, de hecho tiene características particulares y en este Congreso, pues gracias al prestigio del centro, han podido escuchar a lo largo de estos 3 días expositores sobre materia comercial, sobre materia internacional, materia de inversiones el día de ayer y también sobre contratación pública el día de hoy. Pues bueno, la forma de cómo practicamos el arbitraje es justamente motivo de asombro, de sorpresa, porque somos el único país en el mundo que tiene arbitraje obligatorio en contratación pública, pero el cómo lo practicamos dice mucho de cómo somos como sociedad y como practicantes del derecho, ¿no? Los abogados, las partes y también los árbitros. Entonces, quería concluir un poco pidiéndoles justamente asumir la práctica arbitral con mucha responsabilidad, porque sigue siendo arbitraje. Y en materia de contratación pública, pues, estando los fondos públicos, el interés de todos, también involucrado en esa materia que nos tiene reunidos, pues es mucho más importante. No nos diferenciamos tanto en naturaleza de lo que significa el arbitraje comercial, que es que es el origen del arbitraje, básicamente. Esta es una frase de John Paulson en el prólogo al libro, si no me equivoco, de Francisco González de Cosio, que dice que los abogados o los practicantes de arbitraje van a empezar a entender el arbitraje internacional cuando se den cuenta que no se trata de un arbitraje extranjero. El arbitraje internacional no tiene una casa de jurisdicción. El arbitraje internacional está diseñado para encontrar su casa en cualquier lado. Dependiendo entonces de con cuánta responsabilidad utilicemos la figura del arbitraje y ejerzamos la función arbitral de los árbitros, pues el país empezará a mejorar. Muchas gracias. Muchas gracias.
Quiero agradecer primero a los sobrevivientes de estos 3 días de intensa jornada. Sé que en algunos momentos nos hemos pasado de la hora, hemos tratado ahora de acabar casi a tiempo. Me queda agradecerles a todos los expositores que han venido. Esta mesa última lo representa. Muchísimas gracias por la valentía de estar a esta hora acá, viendo que de repente el público se iba. Y también al equipo organizador, también a los maestros de ceremonia que han estado haciendo su labor también de manera cauta y prudente, ¿no? Y nada, solamente agradecerles, esperarlos el siguiente año en la 14ª edición, donde seguiremos tratando los temas que los hemos visto. El primer día, temas de ética, muy interesante. El segundo día, JRD, ya más variado, arbitraje internacional, inversión, todo lo que es arbitraje de consumo. Ese tercer día, lo que es la joya de la corona, todo lo que es contratación pública y arbitraje. Muchísimas gracias, gracias expositores, gracias a todos. Nos vemos.